¿Cómo podemos amparar las vigilias? Usted sabe que hay veces que se hacen vigilias y las vigilias a veces es para que no vengan una semana los hermanos, se quedan durmiendo el resto o solo se cambia de esfuerzo. Pero ¿en qué consisten realmente las vigilias? Vamos a abrir en el libro de San Lucas, capítulo 6, verso 12. Dice la palabra de Dios así: y sucedió que en esos días Él se fue al monte a orar. Cristo, ¿verdad? Jesús. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, o sea, son los llamados, y escogió 12. O sea que llamó a la multitud de discípulos y escogió 12, a los que también les dio el nombre de apóstoles, escogidos especialmente para el apostolado del Cordero. Y da la lista, incluyendo a Judas, y empezó a hacer el ministerio maravilloso enfrente de ellos, y había mucho contacto físico para los milagros y las sanidades. Como que hubiera necesidad, vamos a explicarlo, de tocar algo, de hacer un contacto físico. Vamos a ver eso. Pueden sentarse, hermano. Esta porción que queremos estudiar juntos nos coloca en los primeros llamamientos del Señor. Usted se recuerda que nuestro Señor dijo, los que me diste, Padre. O sea, está hablando de un dar antes de conocerlos, Él, antes de verlos, Jesús. O sea que se los dieron allá. De alguna manera había conocimiento, de alguna manera, aunque fueran espíritus, había conocimiento, puesto que el Señor, el Padre, se los escogió y se los dio allá, pero al venir a la tierra los encuentra. Sin embargo, pareciera pues, que tenía el Padre que darles los nombres. Por eso fue a orar. Por eso fue toda la noche a orar. No tenía ninguna ayuda, tenía discípulos, pero no tenía apóstoles, o sea, testigos especialmente llamados dentro de ciertas normas muy, muy concretas. Por ejemplo, a pesar de que habían sido dados por el Señor, por el Padre al Señor, de todas maneras esperaba oír los nombres. Y no solamente oír los nombres, sino seguramente explicarle al Señor por qué iba ahí un Judas, por qué iba un fulano. Pero note usted cómo son esas cosas de Dios. Le está dando el Padre los nombres de los que tiene que llamar, y luego empieza a llamar, pero algunos llegaron por llamado de otros. ¿Cómo supieron ellos que eran gente que tenían que llevar? Y exactamente se formó el núcleo de 12. O sea que hay un juego entre conocer a quienes, llamarlos, pareciera a veces hasta casual que los encuentra, o si no los encuentra él, ya los está mirando, y alguien va sin tener orden directa a traer a ese alguien, como Felipe a Natanael. Pareciera que Felipe estaba escogiendo, o parecía que Natanael tuvo que ser llevado, pero ya estaba nominado. Nota eso. Ya el Padre le había dicho,
va a estar fulano, sutano, hasta que están hasta los 12. Y sin embargo, parece que están llegando unos a ponerse al alcance del llamado del Señor. Otros los van a traer, etcétera. Interesante, hermano. ¿Por qué sería que estuvo toda la noche orando? Es una vigilia completa. Toda la noche. Y otro día temprano sanando y predicando y enseñando. ¿Cómo tenía fuerzas el Señor para eso? Dice, se fue al monte a orar, notable. ¿Por qué no oró en su aposento? Se puede orar en los aposentos. Se puede orar, usted puede orar en su alcoba, en su oficina, en el patio. Hay un hermano que le gustaba salir a las no sé qué horas de la madrugada a medio patio, ahí, de rodillas. Bueno, si ese era su gusto, ¿verdad? Bien serenado entraba de regreso a dormirse. Pero a otros les gusta orar con toy chamarras encima. Y dicen que están orando, pues no puede hacer. Otros se hincan y se ponen la ropa de cama encima también. Otros se resbalan un poquito, resbalan una rodilla y la otra la dejan encima. Yo no sé si se puede orar así, pero cada uno pues como se sienta cómodo, ¿no? Pero el Señor se iba al monte. Quiere decir que debe haber algo en los montes. No que tengan virtud en sí, pero quizá la soledad, quizá viendo el firmamento, qué sé yo. Pero note que el Señor salía a lugares apartados, dice en otra porción, y oraba. A orar. Ahora, claro, en esta ocasión se fue solo. Porque dice, Él se fue. Él se fue. Entonces, a veces hay que llevar gente a orar. Pero a veces habrá que ir solo. Cada cosa en su lugar, hermano. Hay quienes les encanta orar, pero con otros, a lo mejor es para que los despierten. Hay otros les encanta orar solos, tal vez para que no los miren que se duermen. Pero el Señor nos está dando algún ejemplo. Él no hacía las cosas por hacerlas. Se iba al monte solo a orar toda la noche. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. No le estoy diciendo reuniones toda la noche, pero ¿ha orado usted alguna vez toda la noche? Mejor no diga nada porque va a mentir. Quiere decir que las verdaderas vigilias, a lo menos esta, era de oración total. No habían mensajes, no habían cantos, no habían bombos, no había platillos, no había orquesta. Todo tiene su lugar. Pero él es solo orando toda la noche. Yo me imagino que caminaba, yo me lo imagino que se hincaba, yo me imagino que levantaba las manos, yo me imagino que hablaba en voz alta. Para eso quizás iba a los montes. Y quizá hablaba suave y de todas maneras, todas modalidades. Aprendamos eso del Señor. Y vemos, además, hermano, perdone que estoy hablando así un poco suave, no aguanto subir mucho la voz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces el Señor se fue a hablar con su padre. ¿Por qué? Porque el padre le había cedido hijos
de Él al Hijo, para que Él los educara, para que Él los cuidara, para que Él los enseñara, para que todo lo que usted sabe. Entonces va y le pregunta quiénes son. Entonces da la idea, no sé si a usted le da la idea esa, de que a él le dieron muchos más de los 12. Pero le dieron 12 para el discipulado, para el apostolado del Cordero. Y de una vez le explicaron, y ahí va uno perdido que va a hacer algo que tú ya sabes qué va a hacer. Y lo acepta porque el Padre se lo dio. Y desde luego les está explicando con los nombres, porque inclusive el Señor les puso nombres, la tarea que iban a desarrollar. Hermano, el mundo cristiano se ha desenvuelto de tal manera que cualquier nombre le ponemos a los hijos, ¿no? Influyen los nombres mucho, como que los nombres hacen la personalidad de los niños. Yo diría que hasta deberíamos tener cuidado con los nombres. Viene el Señor y les cambia nombre, y tú eres piedra. Simón, ahora vas a ser Pedro, piedra. El otro llegan dos ahí que parece que estallaban a cada rato y les dice, usted es hijo del trueno, hijo de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob. Y llega otro y vamos a ver, bueno, no se habla que los nombres que cambió a todos, pero están ahí, hermano, con caracteres tan diferentes, con características tan opuestas, que fíjese que solo cuando estaba el Señor con ellos en medio, estaban unidos. Nomás se movía el Señor para algún lado y ya estaban codeándose y empujándose. Yo soy el primero, y solo vos querés estar ahí. Y cuando no, solo Judas por allá que miraba el panorama. Pero llegaba el Señor y decía, ¿de qué hablaban? No, Señor, estamos esperándote. No, estaban disputándose los puestos. Y los dos hijos del trueno, como se amansaron mucho, se volvieron brisa con el Señor. Mandaron a la mamá que pidiera puestos para los muchachitos. Y el Señor no les dijo que les iba a dar sus puestos, pero que iban a tener amarguras. Bueno, todo eso se sale, pero fíjese, llama a muchos, pero escoge 12. Claro, a pesar de que el Padre, y esto es muy notable, hermano, a pesar de que el Padre se los había dado, les pide condiciones. El Señor le dice, venga, fulano, sultano, tú estuviste de que me bautizaron agua, ¿verdad? ¿Tuviste mi bautismo? Sí, Señor. Y ellos tenían que llenar los requisitos de estar con Él hasta su ascensión. Por eso Judas no calificó, porque se murió antes de la ascensión. Ahora, claro, mucha gente dice que los apóstoles que van a ver ahora, en los tiempos después del Señor, tienen que llenar esos requisitos. No han leído bien la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los llamados del Espíritu Santo para la iglesia llenaba esos requisitos, aparte de los del Cordero. Porque eran apóstoles del Cordero. Habían estado desde su bautismo hasta su ascensión. Menos Judas. Pero luego viene Pablo, y Pablo no vio el bautismo de Cristo, ni su ascensión. Y lo llamó el Espíritu Santo como apóstol. De otra calidad. Él no llenaba aquellos requisitos, pero llenaba otros.
porque eran los requisitos del Espíritu Santo para poner los ministerios a través de cada generación. Un aplauso al Señor, hermano. ¿Cree usted que hoy lo va a llamar el Señor a la manera que llamó a Mateo? No. Porque aunque lo llamara a la manera que llamó a Mateo, usted ya no puede haber visto lo que vio Mateo, que es todos los requisitos del apostolado del Cordero. Pero puede ser llamado a un apostolado en que tiene que llenar los requisitos del llamamiento del Espíritu, que son otros. Por eso a Pablo dice, apártenmelo. Y luego al otro apóstol, que son Hechos 14:14, dice, los apóstoles, Pablo y Bernabé. Dos más, que no llenaban aquellos requisitos. Y estos van a ser llamados por el Espíritu Santo. Apártenmelos, dijo el Espíritu Santo. Porque yo, dice el Espíritu Santo, los voy a enviar. Entonces hay otro comandante, ¿no? Aleluya. Sin que sea aparte de Cristo, porque Cristo dijo, yo voy a dejar al otro. Y ese es el otro comandante, hermano. Ese es el que está llamando. Gloria a Dios. Pero aquellos son los apóstoles de los apóstoles, los del Cordero. Porque ellos constituyeron la base apostólica. Porque ellos fueron apóstoles de la iglesia. Pero las generaciones siguientes empezaron a ver a los apóstoles del Espíritu, que aquellos mismos formaron los apóstoles del Cordero. Inclusive cuando pusieron a Matías, no lo llamó el Señor directamente, ya se había ido, pero lo escogieron entre los que llenaban los requisitos de los apóstoles del Cordero. Pusieron ya 12, no se podía quedar ese grupo de 11, y luego llaman a los demás. Bueno, dejemos eso, no es el tema, solo a colación lo saco, para el que no había entendido de los apóstoles del Cordero y los apóstoles de la iglesia en cada generación, para mencionar apóstoles, multitud de discípulos, muchos los llamados. Entonces, nosotros vemos aquí que ahí en el monte orando, ¿y cómo oraría el Señor, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar? Lo dice Hebreos. Aunque no creo que hacía una oración uniforme, no creo que hacía una oración igual, no era un rezo, como le dije ya, de pie, manos levantadas, ojos abiertos, caminando, hincado, quizá postrado. Pero ¿cómo oraba? Hebreos dice, gritaba, clamaba, rogaba. Ahora usted se imagina al Señor toda la noche gritando y gimiendo, como que quería arrancarle algo al Padre, pero si el Padre se lo estaba dando. Entonces no sobran las expresiones, aunque uno sabe que el Padre le estaría oyendo aunque le hablara en susurro, pero como que uno se desfoga hablando con Él, y ¡Padre! Y los que les cae mal eso dicen, no, pues si ¿para qué le gritan? Bueno, que no grite Él, déjenlo que uno grite. ¡Padre! Que Él lo haga con el pensamiento si quiere. Que Él no grite pues, si tanto le molesta. Pero
el ciego tenía necesidad de ver y le dijeron gritón, pero dijo, pues voy a gritar más porque ustedes que miran, yo no miro. ¡Hijo de David! ¿Sabe una cosa? Que ese ciego Bartimeo fue oído cuando gritó más. No quiere decir con eso, no me va a entender, no soy tan ingenuo como va a pensar eso. No va a creer que estoy diciendo que el que grita más es el que, al que van a oír y que el que grita más es el que está orando mejor. Pero yo estoy diciendo que a Bartimeo, lo querían callar los discípulos y gritó más. Y entonces dijo el Señor, ¿quién es ese? Cuando gritó. ¿Usted cree que el Señor hay que estarlo moviendo mucho, hermano? Si yo no soy antes de que hablemos, y sin embargo lo fueron a mover en el barco, y hasta que lo movieron en el barco, se levantó a parar la tormenta. Y hasta que la sirofenisa lo rogó, actuó. Así que no se canse y no tenga pena, hermano, rogarle, y, aleluya, y Señor, mira mi necesidad. ¿Sabe qué? Dígale al que le interrumpa su devoción así, dígale, seguramente tú porque no tienes necesidades, pero yo sí, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cree lo que le estoy diciendo? Hay quienes critican la oración así fogosa, ¿no? A mí me decía una persona, a mí me caen mal todos los que lloran cuando oran, me dijo. Debe ser una piedra ese señor. Pero hasta las rocas echan agua, hermano. Ahora, usted sabe que el Señor lo hizo de una manera similar a lo que le estoy diciendo. Bueno, entonces él estuvo llenando de gritos y de clamores aquel monte toda la noche. Y cuando se hizo de día, no se fue a acostar. Las vigilias las hacen los viernes y los hermanos descansan sábado y domingo y no vienen. Es que hice vigilia el viernes. Ya ni al trabajo van hasta el lunes, ni el lunes. Y dicen, me quitaron el trabajo por el Señor porque no llegó el lunes. Entonces, hermanos, estando en eso, dice que baja de día y llamó a sus discípulos. ¿Cuántos serían? Si cuando él iba a ascender, 500 había. Pero antes habían muchos más, pero se regresaron bastantes. Por eso les decía yo, hermano, que los pastores, no sé, allá en México, ahora estaba hablando con ellos, habían iglesias pequeñas y grandes, una cantidad de pastores, hermano, eso ya proliferó en México. Habían como 200 pastores del área de Lima. Calcule cuántas ovejas habrán. Pero fíjese que hay iglesias chicas y iglesias grandes, pero hay hermanos afligidos, porque fíjese, hermano, que se me dividió la iglesia. Fíjese que se me fueron no sé cuántos. Le dije, pues si al Señor se le iban también. Pero que sea la ida de esa gente, porque la palabra los defina. Pero que no sea porque quieren ir a esconder sus pecados. Y que no sea también como el loro que cree que canta mejor cuando cambia de estaca. No está el problema ni en la estaca ni en la jaulita, está en el loro. O en el oro. Hay gente que se vende por 10 centavos y se va mejor donde se siente más cómodo, donde solo le rascan la oreja y no le raspan el corazón. Mejor que no le pongas ni sombría ni paraguas a la lluvia, que te moje el Señor. ¡Aleluya! Mejor enfrenta tus realidades
No vayas a hacer lo de los muchachos en las casas, ¿verdad? Que el papá los quiere corregir, se van con el abuelo o la tía. Y la tía le dice, ay no, si ese es tu papá tan malo. Y ya los hijos regresan con que el papá es malo. La mala ahí es la tía. O la abuela. Hay que ser buenos abuelos. Yo estoy aprendiendo a ser abuelo. Me enseñan mucho los nietos. Aleluya. No es para contarle que tengo nietos 4. Qué responsabilidad. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y los escogió 12 de ellos. Yo creía que había llamado a los 12 nada más y a los otros los había dejado sentados. Los llamó a todos. Vengan, discípulos, vengan. Y empezó a ver, tú. Y Judas, que estaba encorvado, sí. Yo creo que él no lo llamó, él se adelantó. Allá iba Judas. Yo siento el llamado de haber dicho Judas. ¿Y sabe usted que para dónde estaba sintiendo el llamado? Para la soga. Ese no aprendió nada, hermano. ¿Sabe de lo único que aprendió? De cómo se distribuían las ofrendas. Y calculó una ofrenda que le pareció muy fuerte para el Señor. Los que andan detrás de las finanzas viendo solo con ojos redondos o con billetes cuadrados los ojos, a veces son los que ni dan, juzgan mucho. No caigamos en eso, hermano. El Señor está llamando a la gente y no se le está obligando nada tampoco. Pero cuídese de tener el evangelio de Judas. ¿Cuánto de perfume le echaron al Señor ahí? Y el alabastro que quebró esa dama, dijo. Oh, es más caro el alabastro, el frasco que el perfume. ¿Y cuánto vale? ¿Cómo cuánto vale vos? Ya va haciendo cuentas. En vez de estar oyendo el mensaje de Jesús, yo estoy hablando de allá. En vez de estar oyendo el mensaje de Jesús, ahí estaba con su calculadora. 300 denarios vos. 300 denarios le echaron al Señor ahí, en sus pies. Y entonces hizo cuentas cuánto costaba el pan, cuánto costaba no sé qué. Mira, hubieran comido muchos pobres con eso. ¿Por qué no lo recogieron y lo vendieron? Mejor hacer un negocio para los pobres. Fue Judas, por lo menos el que picó el sompopero. Porque los demás dijeron, de veras. Dijeron. Bueno, cuando el Señor se les quedó viendo, hicieron como que no estaban hablando con. Se arreglaron la corbata. Hermano, es lindo el evangelio. Bien llevado, bien llevado. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Cuando hablo de eso me critican, pero que me critiquen. Ya no hayan ni qué rótulo ponerme. Y como ya me pusieron tantos, ya no me importa, ni los leo los otros. Bueno, llamó a Simón, a quien le llamó Pedro. Llamó a Andrés, y a su hermano, Jacobo, y a Juan, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, y a Simón, al que se llama Celote, a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, el que llegó a ser un traidor. Yo si estoy leyendo la versión de las Américas. Si es que él llegó a ser un traidor, quiere decir que entonces empezó a comprobar al Señor. Y no pensaba ser traidor. Él llegó a medirlo. ¿Será? A veces ponen a Judas todo torvo, todo raro, que no hablaba con nadie. Hermano, era el más listo de todos, humanamente hablando. Era el que
hacía todos los cálculos. Pero nunca preguntó del reino de los cielos. Y si preguntó, no dejó escrito nada, no se quedó escrito nada. ¿Qué era su interés terreno? ¿Cuál era su interés? Se hacía pan y comía. ¿Cuál era el interés del Señor? Ahí andaba con él. Era un santo, porque el santo que iba allí, todos atribuían que los que iban con él eran santos. Y después demostró que de santo no tenía nada. Hay gente que cree que porque va con Jesús, ya tiene la santidad de Jesús. Ya lo pueden catalogar, ya en el cielo le abren la puerta, como que sería colarse detrás de Jesús. Porque al Señor no le cierran la puerta en el cielo. Se la abren, entra el Señor y ¡bum! Ya se entró Judas ahí. No se va a entrar, en la tierra lo hizo. Y había que llenar un papel. Y es más, aunque desempeñó cargos apostólicos y desempeñó cargos de tesorero, y aunque él puso manos sobre enfermo, yo no le voy a responder si hizo milagros, pero les ponía las manos a los enfermos, miraba cómo hacían los demás y les ponía la mano. No sé si solo los despeinaba, pero les ponía la mano. Lo que yo deduzco es que no notaban nada malo en poner manos él y todo. A lo mejor se sanaban, porque era orden del Señor, por la orden del Señor. Porque si no hubiera hecho nada, hubieran notado que era raro, pero lo tenían, que no sabían quién era el que lo iba a traicionar. Entonces, seguramente hacía los mismos gestos, se levantaba temprano, llegaba temprano a la iglesia. No había iglesia todavía. Bueno, les ponía las manos y hacía esto y lo otro. Pobre el compañero, iban de dos en dos. ¿Quién le tocaría con Judas? Ahorcable y no contaminarse. Porque ahí estaba el antídoto, el Señor mismo. Un aplauso para el Señor. Si no vas pegado al Señor, no digo los Judas, cualquiera te tuerce. Seguro. Ahí el Señor servía de antídoto, de pararrayo. Si habían veces que se les iba la mano a los discípulos, hermano. Al Señor lo recibieron mal en cierto lugar que tenía que pasar, a saber qué le dijeron al Señor esos opositores ahí, hermano. Entonces los discípulos han de haber sido los más audaces. Pedro debe haber sido uno de ellos. Señor, no, los hijos de Zebedeo, miren los que eran truenos, que les puso el Señor truenos. Le dijeron, Señor, ¿ya viste cómo te tratan esos samaritanos? ¿No quieres que hagamos como Elías y que baje fuego del cielo y que se hagan chicharrones estos, Señor? Y el Señor les dijo, ¿cómo? Ustedes no saben de qué espíritu, con qué espíritu están hablando. E iban con Cristo. Porque yo no vine a quemar gente, yo vine a salvar. A salvar a usted y a mí, aleluya, a salvar. Si no, ya estuviéramos quemados todos en las manos de Juan y Jacobo, ya estuviéramos quemados. No les dijo el Señor, yo no vine a quemar gente, a salvar. Mira, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y fue el gran sermón de la montaña, de las bienaventuranzas. Toda la muchedumbre, la multitud,
gran multitud de sus discípulos. No está hablando de 12 eran los apóstoles, pero la gran multitud de sus discípulos lo siguieron, y gran muchedumbre de pueblo no llegaban a discípulos. ¿Nota usted cómo el Señor tenía gente que era apostólica? Gente que eran discípulos y pueblo. ¿Y cómo hacía Él para hablarles y que le entendieran todas las distintas capas? Mire qué tremendo. El Evangelio da para todos. Con una flecha baja 2 pájaros. Y dice, hermano, que descendió con ellos, que habían ido para, oiga bien, mire, ¿para qué va usted a Cristo? ¿Para qué va usted a Cristo? Mire, habían ido, 18, para oírle y para ser sanados y liberados. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es nada más ir a oír una charla. Allá me preguntaron unos pastores, me dijeron, hermano, y de todo esto que se ha hablado en este retiro que estuvo caliente, ardiente, ¿qué tenemos que hacer después de, ya cuando estemos ya en nuestras iglesias? ¿Qué tenemos que hacer para que esto se haga realidad? Le dije, bueno, si ustedes solo van a oír la palabra, no los va a bendecir. ¿No son los oidores? Ustedes tienen que practicar eso, porque es el que hace, dice, el que es bendecido. No solo el que oye, porque los demonios oyen y no les aprovecha. El pueblo oye y solo quiere sanidad física. Los endemoniados se sienten ahí tranquilos con el Señor y los libera. Que no quiere decir salvarlos necesariamente. Y dice que, oiga, habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y todos atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Ahí había entonces liberaciones de demonios y de espíritus inmundos. Seguramente se acercaban al Señor y el Señor decía, fuera demonio, vete al abismo, espíritu inmundo, sal. Ese es el Evangelio. Pero la gente dice, no, hizo lo que no sé qué, que el diablo, que no sé qué, si nos tenemos que parecer al maestro. El maestro no andaba ahí y que los demonios pasaran por ahí atormentando gente. No, se paraba y va para demonio. Él no andaba solo enseñando, pero enseñaba. Es más, notaron las gentes que si lo tocaban o los tocaba, sucedía más rápido todo. Por eso ahora, como está tan lejos, Él nos ha dejado por la fe que toquemos el borde de su mano. Porque el que lo toca va a ser sanado. Dice, y todos, vamos a ver, dice, procuraban tocarles, toda la multitud procuraban tocarlo. ¿Por qué? ¿Qué notaban ellos? Que se salía algo de él. Y lo dice aquí, hermano. Procuraban tocarle, o sea, un contacto físico, que ahora no se puede hacer sino solo por la fe o por la mano de un enviado. Esa es la razón de poner manos a los enfermos. Porque de él salía un poder cuando lo tocaban. Y él mismo sentía cuando aquella mujer lo tocó en el vestido. Sintió el Señor que salió virtud de él. Pero la gente de haber sentido que le caía virtud. Y por eso lo querían tocar y lo seguían. Pero miren, la gente solo anda viendo cómo se compone lo físico.
¿Acaso se salvaron todos los que oyeron al Señor? Pero dice que los que lo tocaban se sanaban. Pero no todos se salvaban. Judas haber tocado al Señor, hasta le dio un beso. ¿Y dónde está? No está en el infierno porque todavía no ha llegado, pero ya va cerca, hermano. Judas está en un lugar de tormento, en el Seúl, en el Hades. Hay gente que va a Cristo y lo que encuentra es un lazo para ahorcarse. ¿Por qué? Porque no va con buenas intenciones a Cristo. Muchos van solo para que les prospere. Otros van para que los pongan normales. Otros van para esto, para lo otro. Pero ¿cuántos irán para que los salve y los lleve a la eternidad? Aleluya. ¿A eso vino usted? ¿Sí? ¿O por eso viene? Ah, Señor lo bendiga. Levante su mano. Señor lo bendiga. El Señor lo está bendiciendo ya. No espere lo último primero. No espere que le componga la uña del dedo gordo primero. Que le enderece el alma. Porque por andar Jacob buscando que le diera prosperidad material, huyendo de su hermano Esaú, perdió 20 años hasta que le compuso el alma en Peniel. Y cuando le compuso el alma en Peniel, no volvió a ser más raro como era, sino que entonces ya pudo entrar a Canaán. Pero ya en Canaán se llamaba Israel. Como Jacob no puede entrar nadie. Como Jacob, o sea, carnal, lo saca. Estaba carnalazo Jacob. Y la mamá le dijo, vete de aquí que te va a matar tu hermano. Y se fue, 20 años. Y cuando ya venía de regreso, hasta que lo cambiaron, pudo entrar. El que tenga oídos para oír, óigalo. Tenemos que ser verdaderos israelitas y no jacobitos. Aleluya. Bueno, yo debo terminar. Por favor, levante usted su corazón. ¿Es usted un honrado por Dios, habiéndolo llamado? Dios le está haciendo, hermano, lo que no le hace a todos, llamarlo. No va a ser usted lo que otro va a hacer. Pero si el Señor lo llama, para lo que lo llame, lo va a dotar. Y usted tiene que cumplir su ministerio, su trabajo. Que nadie vaya a traicionarlo al Señor. Porque sería un número 12 multiplicado a saber por cuántos. Levantando su mano, pidámosle al Señor que hasta en las vigilias sepamos utilizar el tiempo, en los montes, toda la noche. No dice inclusive que el Señor llevaba
su sándwich, su comida en la noche. No que sea prohibido eso, pero ni eso, ni en eso se ocupaba el Señor cuando estaba en vigilia, porque tenía los minutos para orar, para derramarse, para clamar. Oh, salabababas. Como tú te llamas o como tú te llames, el Señor te quiere cambiar. Aunque todavía no lo sepas, te está cambiando el nombre. Ya te lo cambió. Pero como no te lo ha dicho, todavía te dicen el mismo aquí. Pero nos lo va a decir. Nombre nuevo. A Simón no le volvieron a llamar Simón, sino para recordarle lo que era. Simón, hijo de Jonás. Pero era Pedro ya. Gloria a Dios. Reciba, hermano. Reciba. Tengamos mucho cuidado. Los que van a tener hijos, hijas, hasta en poner nombres. Los nombres influyen mucho. Cuando yo me di cuenta que mi nombre era bíblico, no me gustó, porque estaba en el mundo. Pero gracias a Dios que me pusieron un nombre bíblico. Eso quizá, indudablemente, ha bendecido mi vida. Aleluya, aleluya. Pero el Señor no lo va a bendecir solo diciéndole qué nombre tiene ahora, porque ya tiene otro, si ya es convertido. Pero se lo va a decir de último. Primero quiere que cambie por dentro. Aleluya. 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 Recibe, hermano. Recibe en esta porción bendición del cielo. Cristo no está lejos, está dentro de usted. Y si está a la diestra del Padre, es para interceder. Hoy le puede bendecir, hoy le puede dar liberación, sanidad. Le puede dar salvación si no la ha alcanzado. En el nombre de Jesús. Ya vamos a irnos, vamos a cantar con los hermanos que nos están